En el siguiente video vamos a explicar el nodo Arris de Aurora, en este caso el 4114, que es el que se utiliza para FiberDeep. Para realizar la apertura de este nodo tiene 8 tornillos, 3 en la parte superior, 2 en las partes laterales y 3 tornillos en la parte inferior. Debemos de soltarlos todos para poder realizar la apertura y conectorización de este nodo. Utilizamos estas herramientas como lo son un rache con una copa de media, un destornillador de pala, llaves expansivas, y eso es todo. Inicialmente lo que debemos de hacer es soltar los tornillos para poder hacer la apertura. En este caso hay que soltar todos los 8 tornillos. Ya aquí por cuestión de tiempo ya los tornillos los tenemos sueltos. Para esto utilizamos el rache de media con la copa de media. Al soltar todos los tornillos realizamos la apertura del nodo. En este caso el nodo se divide en dos partes: la parte óptica, que es la de la parte inferior, la fuente de poder, y la parte superior es ya la parte de RF. Para realizar la conectorización e insertar los debidos conectores en los puertos del nodo, para eso se deben de soltar los tornillos que se encuentran sombreados con amarillo. En este caso son estos tornillos, que son 8 tornillos. Los liberamos, los soltamos con el destornillador de pala. Lo que hacemos simplemente es soltarlos, y luego de ello soltamos todos los cables. Para ello utilizamos estas palancas o estas manijas para poder retirar el módulo. Ocasionalmente necesitamos también ayudarnos de destornillador acá para hacerle palanca y que sea un poco más sencillo retirar el módulo. Esto se debe hacer para poder insertar los conectores. Ya luego de que yo retiro el módulo, si yo necesito insertar los conectores, ya sea de 500 o 715, para ello debo primero soltar estos tornillos que son de ajuste del pin del conector, y acá, como lo vemos, ya liberamos uno para que puedan observar que el mismo nodo me muestra la distancia de hasta dónde debe llegar el pin del conector que voy a insertar. En este caso, aquí podemos observar que me muestra la distancia máxima hasta donde debe llegar el conector espigo de el punto 500, y así para los demás conectores que yo vaya a necesitar insertar en mi nodo. Luego de insertar los conectores, simplemente lo que hago es volver nuevamente a ajustar las tuercas que aprietan el pin, y nuevamente vuelvo y coloco el módulo de RF. Ya habiendo insertado los conectores, vuelvo y conecto e inserto el módulo de RF, y en este caso lo que voy a hacer es ajustar los tornillos del módulo, siempre haciéndolo en forma de cruz y dejando por últimas los tornillos del centro. Es decir, que en este caso lo que hago es empezar a ajustar este tornillo, luego sigo con este tornillo, luego seguiría con el tornillo de acá, 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 y luego los tornillos del centro. Es la forma de ajustar y que haga una buena conexión física y mecánica entre el módulo y la carcasa del módulo. Ya al haber ajustado esto, lo siguiente que debemos de hacer es conectar los cables. Este cable que vemos acá es el cable de la fuente de poder interna del nodo. Lo insertamos. Luego empezamos a conectar los cables mini coaxiales que van de la parte óptica de la tarjeta madre hacia el módulo DRF. Para saber cómo van conectados estos cables,
debo de fijarme muy bien cómo están conectados en la parte inferior. Como lo podemos observar acá, los cables, en este caso, vamos a corregir una conexión. Los cables amarillo, azul, verde y rojo se utilizan para los puertos de retorno. ¿Cómo puedo identificar que son para los puertos de retorno? Porque observamos que están marcados como red. Por ejemplo, el cable con capucha amarilla me dice que me va a controlar el retorno del puerto 4. Es decir que en el otro extremo, en este de acá, el cable de capucha amarilla lo voy a conectar en el pin para el retorno del puerto 4. Esto va dependiendo también del tipo de RS que esté utilizando acá, que esta RS es un splitter de retorno, básicamente, que lo que me va a indicar es cómo voy a trabajar los caminos de retorno de la tarjeta madre. En este caso, esta RS 4001 quiere decir que es una RS de una entrada, 4 salidas, 1 por 4. Quiere decir que el retorno va a ir por un solo cable. El retorno va a ir por un solo cable. En este caso, ya si lo quisiera segmentar a 2 retornos, debo hacer otro tipo de configuración que ya se explicará de otra forma más adelante. Y podemos observar, por ejemplo, también que en la parte de abajo, en la parte de la tarjeta madre, está la tarjeta receptora, que es la AR, y está la tarjeta DT, que es la tarjeta transmisora. Acá, estos slots están marcados de la siguiente forma. Este es el slot A, slot B, slot C, slot D, slot E y el slot F. Como lo podemos observar, por ejemplo, la tarjeta receptora está ubicada en el slot B. En el slot B. Quiere decir que yo estoy utilizando este puerto, el puerto que está marcado como forward B. Si yo hubiera instalado esta tarjeta AR en el slot C acá, el cable mini coaxial que me lleva al forward debería ir conectado acá, en este punto de conexión. Listo, en ese punto de conexión. Por esa razón, quiere decir que todo el forward, en este caso, va a ir por el forward B, por la capucha de color blanco. De allí que entonces, esta va a ser el cable coaxial que va a llevar todo el forward de la parte de óptica hacia la parte de RF. Acá, si uno le hace seguimiento a los caminos del módulo de RF, podemos observar que la entrada de todo el forward está acá en el puerto de forward 1. Aquí entra todo el forward y aquí simplemente se empieza a separar. Es un splitter de 2 que se divide acá, y aquí podemos observar otro splitter de 2 que divide para el puerto 1 y para el puerto 3. Aquí observamos otro splitter de 2, que dirige y divide el forward para el puerto 6 y para el puerto 4. Es decir que, por ejemplo, en este caso, para este nodo, estos demás mini coaxiales estarían sobrando, pero para simplemente evitar tenerlos ahí al aire y que se dañen, nosotros generalmente los conectamos los dejamos conectados en los demás puertos por si en algún caso eventualmente lo fuéramos a utilizar. Tenemos también aquí el conector jack, que es el conector que me lleva el voltaje de la tarjeta RF,
hacia la parte óptica. Lo conectamos acá, ahí queda conectado. En este caso solo nos va a quedar un cable al aire, Esta es la forma de conexión de los mini coaxiales. Lo siguiente, ya que debemos de tener en cuenta, es ya hacer el direccionamiento de voltaje. Generalmente a estos nodos Aurora solo se trabaja por voltaje, solo le entra o por el puerto 2, que es el puerto central, perdón, pero este es el puerto 5, está numerado de la siguiente forma. Este sería el puerto 1, este es el puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5 y puerto 6. El puerto 2 y el puerto 5 de este nodo son puertos exclusivos de AC, es decir, es por ahí por donde yo les entro con voltaje. Los demás puertos son puertos de salida de RF, de forward y de retorno. Estos que observamos acá son los fusibles que tiene el nodo. Estos son los fusibles, yo puedo ubicarlo de esta forma hacia abajo y ahí simplemente no me está pasando voltaje por este puerto. ¿Sí? Si yo lo instalo al contrario con el fusible hacia abajo, ya estoy permitiendo que el voltaje salga por el puerto 6 en este caso. Y así sucesivamente para los demás puertos, dependiendo de cómo lo necesite yo configurar. Este fusible que observamos acá, que está marcado como AC Infuse, este fusible es el que me permite entrar, por ejemplo, por el sector izquierdo del nodo y salir con voltaje por la parte derecha del nodo. Es decir, este fusible es como si estuviera aquí en la parte de la mitad y simplemente lo que me hace es permitir, si yo estoy entrando quizás con voltaje por este puerto, por el puerto 2, y quiero salir con ese voltaje por el puerto 5 o el puerto 1, tendría que tener este fusible instalado con esta parte hacia la parte de abajo, pero en este extremo, es decir, tendría que instalarlo de esta forma. Ahí ya me van a pasar, ya estoy asegurándome que voy a pasar voltaje por este sector y va a pasar hacia ese punto. Acá encontramos los diferentes text points para hacer medición de voltaje en la fuente de poder del nodo. También aquí podemos encontrar un punto que se llama ground, que ese punto es el punto de tierra del nodo. Cuando fuéramos a hacer medición de voltaje, lo que se debe hacer es que la punta negra va conectada a este punto. Ahí va la punta negra en el GND y simplemente cuando yo vaya a hacer medición con mi multímetro, lo que voy a hacer es ya directamente con el multímetro ir haciendo las diferentes mediciones. Ese es mi punto tierra y aquí yo hago las diferentes mediciones que tenga que hacer con la punta roja. Un nodo generalmente se calibra también dependiendo del nivel de potencia óptica. Y la potencia óptica, hay varias formas de medirla. Una de las formas de medirla es con el multímetro. Aquí podemos observar que él tiene un punto de prueba. Este punto de prueba es para medir qué nivel de potencia me está llegando. Esa prueba se hace ubicando el multímetro en la posición de voltaje DC. La posición de voltaje DC y ubicamos acá la punta roja en este punto de medición. Ahí mediríamos qué nivel de potencia me está llegando y de acuerdo a ese nivel de potencia yo sabré qué valor de ecualizador y de atenuador debo instalar en estos puntos dependiendo de ese nivel de potencia. Esta es la tarjeta receptora. Aquí en este punto, este es el punto de conexión de fibra, aquí es donde yo le conecto la fibra en la cual llega el forward al nodo de cabecera y ya esta es la que hace la conversión de óptica a eléctrica. Aquí también tengo un punto de text point para hacer mediciones de cuánto nivel de RF me está llegando desde cabecera. Aquí puedo medir niveles de RF, eso ya lo hago directamente con mi cable RG6
con una F81 conectada en un extremo, y lo que hago simplemente es acá conectar mi cable y ya con el medidor de campo, con la función pendiente, mido qué nivel de RF me está llegando en este punto. También debo tener compensado mi medidor con 20 dB, ya que es un text point. Esta es la tarjeta transmisora, esta que observamos acá. Aquí tiene los puntos de conexión de fibra. Para conectar la fibra de la transmisora, recordemos que a un nodo le deben entrar dos fibras, una para la tarjeta receptora y otra para la tarjeta transmisora. Para mirar todo el ruido del nodo se debe hacer en estos text point de la tarjeta transmisora. En este caso es en el text point 6 de retorno. Aquí se mira todo el ruido, es decir, aquí estoy recogiendo el ruido de todo el nodo y todos los equipos que estén conectados al nodo, amplificadores, etc. Es decir, este es mi último punto de salida hacia cabecera. Aquí yo puedo mirar la sumatoria de todo el ruido. Estas tarjetas son también insertables. En caso de que se queme esta tarjeta, yo puedo soltar estos dos tornillos, la retiro e inserto una nueva tarjeta y la cambio, en el caso eventual que se queme. De igual forma también para la tarjeta transmisora. En la parte de acá, este dispositivo que hemos instalado es el transponder del nodo, ¿sí? O el monitor del nodo. Este es el que está enviando constantemente las alarmas hacia cabecera cuando, por ejemplo, la potencia óptica está baja, o las diferentes alarmas que él pueda encontrar, también dependiendo si la fuente está trabajando con el voltaje adecuado, y algunos otros parámetros adicionales que él está monitoreando. En la parte lateral del nodo podemos observar estos tres que vemos acá. Son los tres puntos donde yo puedo conectar un cable .500, donde yo inserto los conectores para los cables .500, y estos dos que vemos en la parte superior, este que vemos acá y este, son los puntos de prueba de text point para realizar medición de forward o de retorno. Yo acá puedo insertar mi cable coaxial, y ahí mi cable coaxial lo que me va a hacer es haciendo simplemente acá, estoy midiendo señal en el puerto de RF, en este caso sería el puerto 6. Aquí estaría midiendo qué nivel de señal me está saliendo por este puerto. También puedo medir señal por el puerto 4, por este text point. Este es un punto de prueba, y los demás puertos también también se puede medir. El puerto número 5 en este caso no tiene text point, porque como lo mencionábamos anteriormente, este nodo no maneja RF por el puerto número 5 ni por el puerto número 2. Esto que observamos acá ya son ecualizadores. Este es un ecualizador para atenuar los canales bajos. Este es un atenuador para atenuar los niveles de los canales tanto altos como bajos. Estos se utilizan para llegar con niveles adecuados a este primer híbrido de la tarjeta receptora, que eso ya se calcula de acuerdo al nivel de potencia óptica. Se mira qué valor de ecualizador y atenuador debe de ir ahí instalado. En el módulo estos espacios que tenemos acá son espacios para instalar ecualizadores en caso de ser necesario, pero en realidad en este módulo toda la ecualización se maneja con este ecualizador que vemos acá, con este ecualizador y con este ecualizador de la tarjeta receptora que mostrábamos anteriormente. Con esos dos ecualizadores se le da ya la pendiente de salida a los puertos. Estos puertos se utilizan en caso de que se vaya a segmentar el nodo a 2 o a 4, pero cuando se va a trabajar a un solo segmento se deja simplemente un ecualizador acá para ecualizar, o sea, para darle la pendiente de salida al nodo. Este es el que da esa pendiente de salida.
También tenemos estos atenuadores, que estos atenuadores serían, este sería el atenuador de entrada con el que ajustamos los niveles a este segundo híbrido o al primer híbrido de RF del módulo. Y seguido, acá tenemos otros dos atenuadores de forward para atenuar la salida del amplificador. Generalmente estos atenuadores son de valor de 0 y toda la atenuación se hace con este valor de atenuador. Ya en caso de ser necesario, si yo tengo demasiada señal por estos puertos, lo que hago es hacer la atenuación con este atenuador, o si el nivel de señal fuera muy alto por estos puertos, hago la atenuación es directamente con este atenuador. Estos atenuadores que vemos acá son los atenuadores de retorno, como lo pueden observar aquí está marcado, este es el atenuador de retorno. Con este atenuador voy a hacer la atenuación directamente en los dos puertos de acá, en el puerto 4 y puerto 6. Con este atenuador hago la atenuación en estos dos puertos, puerto 1 y puerto 3, y este atenuador me permite segmentar el nodo a 1 o a 2 retornos dependiendo de la forma como yo lo haya dejado. En este caso está segmentado a 2. Si yo lo quisiera segmentar a 1, tengo que girar estos atenuadores de la siguiente forma, y ahí ya yo lo voy a dejar segmentado. Voy a cambiar la segmentación en retorno del nodo, pero para cambiar la segmentación de retorno del nodo, para eso también debo de tener en cuenta varios factores adicionales aquí en cuanto a la tarjeta RS y a la tarjeta TT. Eso no, en este momento no lo explicaremos, que es algo largo. Aquí, encima de los fusibles, yo tengo también unos text point para hacer medición de voltaje. Los podemos observar acá, son puntos text point, puntos de prueba de voltaje, para yo saber si me está saliendo voltaje por estos puertos.